¿De dónde nace esa idea? O sea, ¿por qué te surge de los Amics? Comenzar a entender las nuevas formas de comunicación. El proyecto nace como con esa inspiración, ese objetivo de tener una propuesta transformadora y transgresora del fútbol profesional colombiano. ¿Qué es una marca personal y por qué es importante para un deportista tenerla? Todo depende de a qué público me quiero dirigir. Parte de la audiencia, de a quién le voy a hablar. Ninguna persona tiene la capacidad de dimensionar qué alcance tiene. Va aumentando la responsabilidad. Yo como comienzo es una profunda inspección. Antes de mirar afuera, cuadernito en mano, listica. ¿Qué quiero destacar? ¿De qué quiero hablar? ¿Cómo quiero que las personas me vean? Si cada quien se enfocara en esa búsqueda personal, pues el espectro sería riquísimo. Los jugadores de fútbol están expuestos a un contexto deshumanizado. Ningún ser humano está preparado para recibir tantas opiniones al mismo tiempo. Mi estrategia fundamental es ser fiel a uno mismo, no ser parte del paisaje. Hola mi gente, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlos de nuevo. Estamos hoy desde la sede de Fortaleza CEIF y vamos a tener una charla espectacular que no se la pueden perder. Estamos hoy con el gran Santiago Montejo, quien es el líder, el community manager de Fortaleza CEIF, y por supuesto vamos a tener una charla súper interesante hablando de esos temas que están detrás del deportista, cuando las luces se apagan, cuando el show termina, ese ser humano que hay detrás del futbolista, detrás del atleta, el beisbolista, lo que sea. Entonces saludamos a Santi. Santi, verdad que es un gusto que estés acá con nosotros. Santi, quien rompió el molde de las redes sociales, de los clubes profesionales. Contanos, Santi, de dónde surgió esa idea, por qué decidiste romper ese molde, cómo fue al principio esta experiencia. Pues nosotros nos dimos cuenta cuando llegamos al fútbol profesional como proyecto en el 2015, y digo nos dimos cuenta porque incluyó a muchas personas que hacíamos parte del proyecto en su momento, que los equipos se repetían los unos a los otros. Y entonces nosotros lo que hicimos fue mirar para adentro. Después de mirar un poquito para afuera, miramos para adentro, y con el objetivo de buscar qué cosas nos podrían hacer diferenciarnos de otros equipos. Porque si algo teníamos claro al inicio es que queríamos que hubiera una propuesta marca Fortaleza CEIF. O sea, una apreciación propia del fútbol desde nuestra mirada. Y eso lo desarrollamos no solamente en las comunicaciones, en todos los demás proyectos que componen este gran proyecto. Entonces, ¿cómo inicia? Porque desde su principio el proyecto nace como con esa inspiración, ese objetivo de tener una propuesta transformadora y transgresora del fútbol profesional colombiano. Santi, nacen los Amics y uno escucha hoy las transmisiones del fútbol profesional y uno los Amics y en el deporte del fútbol, donde siempre ha sido como muy fuerte, digamos, muy sesgado por ciertos conceptos, y aparecer como con un concepto como los Amics, como con algo tan no sé cómo ni qué término utilizar, porque obviamente en el fútbol es como que vas a hablar de eso, y hoy en día es una tendencia impresionante. ¿De dónde nace esa idea? O sea, ¿por qué te surge de los Amics? Porque el fútbol, como todas las cosas, todas las prácticas humanas, va teniendo unas temporadas de caducidad en el tiempo. Porque nosotros nos dimos cuenta que la institucionalidad del fútbol, cómo se comunicaba de una forma tan rígida, no estaba llegando a las nuevas generaciones. Y si nosotros no entramos en esos ciclos de renovación para comenzar a cambiar nuestro lenguaje, o no cambiarlo, sino amoldarlo a ciertos dialectos de las nuevas generaciones, entonces comenzamos a no llegarles. Y eso significa que vamos a estar solamente dirigiéndonos a quienes ya captamos. Entonces, para nosotros se nos hacía urgente comenzar a entender las nuevas formas de comunicación, principalmente catapultadas por las redes sociales, y eso fue lo que hicimos, comenzar a hablar un lenguaje para las generaciones que queríamos captar, que en su momento eran millennials, ahora son centennials, y tenemos que estar en continuo recalcular nuestra forma de expresarnos.
Sin duda, Santi, es el equipo del Amix de todos, porque en el fútbol colombiano hoy uno cualquiera le hace fuerza, fortaleza, incluso hasta los propios rivales. Y yo quería, Santi, yo jugué fútbol profesional durante 18 años, ahí me tocó una transición y un periodo muy bacano porque de no existir redes sociales, de no existir el teléfono celular, a pasar a los Nokia, a los BlackBerry, al Messenger, al Facebook, y hoy cuando uno ahí observa el departamento de comunicaciones de Fortaleza, uno dice, fue madre, o sea, antes había un fotógrafo, eso que la fotografía deportiva fue apareciendo también, y hoy ustedes se convierten primero en un símbolo y referente del club, segundo en una fuente importante de ingresos porque los patrocinadores, las marcas son felices en las camisetas de Fortaleza, en la marca de Fortaleza, porque ustedes crean contenido muy bacano. Y hoy yo quisiera que nos contaras un poco cómo está compuesto tu grupo, cuántos hay, qué funciones tienen. Listo. Comenzamos por Daniel Cortés, que nos acompaña aquí en la grabación. Daniel Cortés es nuestro jefe de prensa y se encarga sobre todo de los vínculos de comunicación interna. Daniel lo que hace es conectar los diferentes departamentos y ser una voz del servicio al cliente, o sea, de cómo ven a Fortaleza desde afuera y cómo lo comunica hacia adentro. Y eso es súper importante para nuestro equipo de trabajo. Está Carlos Torres, que también nos está acompañando acá, que se encarga de toda la documentación fotográfica, de toda la edición y postproducción de nuestros contenidos. En la oficina tenemos a Juan Moreno, que es nuestro diseñador gráfico, toda la comunicación con recursos gráficos. También está Andrés Paz, que lidera el proyecto de torneos y también tiene que ver con toda la concepción de las ideas, porque nosotros somos muy horizontales, multidisciplinarios en nuestra forma, nuestra metodología. Mateo Prieto, que nos colabora con la parte de las academias. Digamos que esas son las principales personas que estamos en la oficina. Claudia Vergel con el tema del colegio. Entonces trabajamos muy cruzados, muy estando en continuo contacto, porque toda idea que sale acá en Forta va revisada por muchas cabezas, por muchas formas de pensar, para que no solamente hablemos por mi voz o la de Dani o la de Carlos, sino que hablemos por la voz de la mayoría de personas que representamos a Forta. Santi, que yo los felicito a todos, muchachos, aprovechando que están todos acá cerca en las cámaras, no los pueden ver, pero que se lleven el reconocimiento también. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Yo te traje acá, obviamente luego de reconocer todo esto que ustedes han hecho. Nosotros como The Players Academy, como Jorge Aguirre, Santi, hemos querido tener una función dentro de la industria por mi experiencia deportiva y evidenciando las problemáticas tan marcadas que nosotros tenemos, y es querer básicamente formar deportistas integrales. Y esa formación integral, como yo siempre la llamo, a nosotros nos enseñan a chutar el balón, a hacer pases, conceptos técnicos, tácticos, hasta psicológicos muchas veces, pero después ¿quién nos enseña todas esas cosas y esas responsabilidades que conlleva ser una imagen, ser una marca, ser alguien reconocido? Y lo que hemos querido es que utilicemos a los expertos de la industria como vos para que nos retroalimenten, nos den consejos, nos eduquen sobre cómo nosotros deberíamos llevar nuestra vida paralela como una marca. Entonces yo quisiera, Santi, que obviamente ahí te dije muchas cosas, pero quisiera que desde tu experiencia nos contaras para un deportista qué representa la marca personal, qué es una marca personal y por qué es importante para un deportista tenerla. Bueno, lo primero que quisiera que tuviéramos súper claro todos es que todos ejercemos una marca personal, seamos famosos o no, porque todos expresamos nuestro ser con diferentes recursos visuales, auditivos, escritos, hacia las personas con las que convivimos. Entonces, por ejemplo, yo desarrollo mi marca personal con mi familia. Y seguramente a ustedes les ha pasado que a veces un familiar o un amigo te da una opinión que, es que tú eres así. Y tú piensas, nunca me había visto de esa manera que me acaba de decir que me veo. ¿Sí? Esto nos pasa continuamente. No, es que tú eres mal geniado. Y uno tiene en la cabeza la idea de que uno es la persona más feliz del mundo. O sea, esas son percepciones, diferentes mundos tocándose de diferentes formas. Todos, eso es un resultado, esa apreciación es un resultado de la marca personal, de cómo yo me desenvuelvo. Digamos que para sintetizarlo es cómo comunico a las demás personas quién soy.
Ok. O sea que tener una marca personal no es solo tener un logo, tener un nick, porque muchas veces cuando uno habla con deportistas y no, ¿por qué no tenés marca personal? Y dicen, no, es que no tengo logo o no tengo imagen y resulta que no es así. O sea, todos nosotros somos una marca personal que obviamente no sabemos expresar ni sabemos comunicar. Sí, todo depende de a qué público me quiero dirigir. Y todo en diseño, en publicidad, en comunicación, parte de la audiencia, de a quién le voy a hablar. Entonces, todos reproducimos la marca personal, pero muchos quizás solo la reproducimos para nuestra familia, otros para la gente del trabajo, para nuestros amigos, y la marca personal puede tomar diferentes matices según el contexto en el que nosotros estamos. Entre la audiencia sea más grande, entonces se comienza a complejizar el ejercicio de comunicación y el ejercicio del desarrollo de la identidad y del diseño. Entonces ahí es donde vienen la necesidad de otros recursos. Por ejemplo, el logotipo que tú lo acabas de mencionar. ¿A mí de qué me serviría un logotipo con mi familia? No tendría función, no tendría sentido. Pero si estoy dirigiéndome a un público más amplio, que quiero que me recuerde y que quiero que me identifique en la calle, en redes sociales, y que cuando vean ese logotipo vayan a ese lugar de cierta manera, con ciertas acciones específicas, ahí sí necesito un logotipo. Mira Santi, que vos hablando de eso me recuerda cuando comenzaron a salir las redes sociales. Yo, bueno, después de pasar un tiempo, yo jugaba en Junior de Barranquilla en ese momento. Y yo me hacía motilados algo particulares, ¿no? Y yo montaba eso en mis historias y en mis redes sociales. Y una vez yo voy a motilarme y me dice, porque esto lo quiero hablar, no presumiendo, sino que yo sé que muchos deportistas se van a identificar con esto porque les pasa o no se dan cuenta que les pasa. Yo llego a la barbería, llego a motilarme y yo, hey Rafa, vení, haceme el corte de siempre. Yo me pelaba bastante así y me hacía la cresta. Y yo quería cambiarme el motilado y me dice, Jorge, no te vas a cambiar el motilado. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque acá cada 5 días, cada 8 días vienen niños que quieren el motilado de Aguirre, quieren el motilado de Aguirre. Y yo decía, pero, o sea, ¿sí será posible eso? ¿Sí será cierto? Y resulta que nosotros nos convertimos en una imagen, en un referente para cantidades de niños, para cientos, miles de personas, dependiendo obviamente el perfil de jugador, y muchas veces no entendemos eso en las redes sociales, entonces publicamos cualquier tipo de cosas, muchas cosas que no van obviamente en el beneficio de educar, sino por el contrario que pueden generar otro tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué le recomendarías vos a un deportista? Bueno, yo ya no lo soy, pero ¿qué nos recomendarías a los que están activos, a los que vienen en proceso sobre el manejo de las redes sociales? Y hace completamente link con lo que acabamos de hablar. Entonces, a medida que va aumentando mi público, va aumentando los recursos que yo puedo utilizar para comunicarme con ese público y va aumentando la responsabilidad. Porque entre más mundos toquemos, cada persona es un mundo, pues mayores repercusiones vamos a tener en la vida de muchas personas. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con exfutbolistas profesionales, ninguna persona tiene la capacidad de dimensionar qué alcance tiene. Por ejemplo, Francisco Serrano, que es nuestro gerente general, la sorpresa que se llevó cuando Dani un día vino con la foto de su papá, con Pachito cuando jugaba, ¿sí? Y esas son cosas que uno no puede acotar teniendo tanta exposición, uno no puede hilar tanta gente que lo vea a uno. Ustedes en el campo de juego, a través de los televisores, pero ahora muchísimo más en redes sociales, porque todo son puntos de propagación que se conectan unos a otros. Entonces, principalmente cuando yo hablo de redes sociales, me gusta hablar primero de la responsabilidad, porque nosotros ejercemos una función ética frente a cómo estamos manejando el celular. Entonces, estar muy atentos de que ahora en Francia ya comenzaron a prohibir el uso de celular en ciertos espacios educativos y cosas, porque si algo podemos asumir en este momento es que todos tenemos cierto nivel de adicción a estos aparatos. Entonces, la tecnología es buenísima, pero trae consigo que nosotros nos adaptemos a esa llegada de esa nueva tecnología. Después de hablar de la responsabilidad, las redes sociales nos brindan una cantidad de herramientas riquísimas, sobre todo herramientas que exponencian la creatividad. Cada vez más lo que buscan las marcas de las plataformas de redes sociales es que las personas seamos creadoras de nuestro propio contenido, y eso tiene todo que ver con la marca personal.
Y ahí quería llegar a este punto de yo cómo comienzo, porque acá hablamos muy bonito de marca personal y logo y cómo sería, pero el punto de partida, como lo hicimos en Forta y como yo creo que debería ser en todos los casos, seamos una marca personal o una marca institucional, es una profunda inspección. Antes de mirar afuera, porque uno siempre piensa, bueno, me voy a comunicar en redes sociales, ¿cómo voy a llegar a ser viral hacia allá afuera? Santi, lo que te entiendo es, digamos que, bueno, yo soy Jorge Aguirre, no tengo marca personal, aunque yo ya tengo pues ahí, digamos que yo no tengo marca personal, entonces, listo, primer paso, es hacer una introspección. Sí, Pensar quién soy. sentarnos, cuadernito en mano, listica, qué no soy, que eso hace más fácil el ejercicio porque responder la pregunta de quién soy es dificilísima. El desafío más grande de la filosofía a través de la historia. 7 ciclos filosóficos en la historia de la humanidad, nadie ha podido responder eso. Pero sí puedo comenzar a decir quién no soy y eso ayuda muchísimo. Que no quiero ser, no quiero ser una persona amargada, no quiero ser una persona que le conteste feo a las demás personas, no quiero, y ahí voy. Y entonces, de esa manera, ¿en qué torno esa búsqueda? En diferenciarme de los demás. Si cada quien se enfocara en esa búsqueda personal, pues el espectro sería riquísimo. Si todos nos enfocáramos en que estuviéramos enriqueciendo y desarrollando nuestro ser, habrían menos réplicas. Estaríamos todos en búsqueda de nosotros mismos y no de parecernos a quién y es que quiero ser como tal. Obviamente los ídolos son muy referentes y eso también ayuda en el proceso de concepción de una identidad. Pero principalmente es buscar de todo esto que soy, que tengo obviamente muchas similitudes con muchas otras personas, qué quiero destacar, de qué quiero hablar, cómo quiero que las personas me vean y siempre manteniendo una línea, yo creo, de congruencia de no voy a mostrar algo que no soy, ¿sí? Porque con el paso del tiempo se me va a caer el discurso. Pero si yo me baso en eso, y esa base es fuertísima, cuando yo estoy continuamente, obviamente no lo voy a terminar todo el primer día, hago un boceto y comienzo a establecer esos principios y comienzo a ver con qué recursos me voy a comunicar. Voy a comenzar a hacer reels yo, por ejemplo, mi familia sabe mucho de salsa, soy un jugador de fútbol, pero también quiero hablar de música y me gusta porque la música habla de alegría y porque la música es muy importante en el deporte, motivacionalmente, psicológicamente, entonces voy a hablar un poquito de esto y entonces eso por hablarte de un recurso, pero si yo parto de mi familia y de que me gusta la música y tal, el recurso viene solito, se va alineando solito y en ese ejercicio nosotros comenzamos a conformar una marca personal que sin necesidad de que estemos como centrados en el paso a paso, con el paso del tiempo vamos a ver que ya la estamos haciendo. Buenísimo esta información para todos nosotros, porque resulta, Santi, que nosotros, lo hablo yo, digamos, en representación de los deportistas como figuras públicas, muchas veces no dimensionamos el impacto que tenemos en las personas y muchas veces lo que podemos generar en medios de comunicación. Y voy a poner ejemplos. La emoción, el manejo de la emoción. Entonces muchas veces nosotros nos gritan en los estadios, en cualquier lugar, en un centro comercial, le dicen algo a tu familia, le hacen bullying a los hijos y las redes sociales hoy se convirtieron en un vehículo, yo no sé cómo llamarlo, pero muchas veces destructivo, porque detrás de una pantalla, detrás de un teléfono te escriben cantidades de cosas hirientes y uno, hay veces es inevitable mirar, incluso muchos leen más las cosas negativas que las positivas. Yo era uno que le ponía stop a todas las redes sociales porque, madre, cuando ganábamos era espectacular leer las cosas bonitas, pero cuando perdés o erras un gol o fallas un pase o haces un autogol o cientos de ejemplos, se viene la gente encima con todo y controlar esa emoción muchas veces respondes de una manera que no es la correcta o muchas veces pongo lo contrario, en medio de la emoción a favor publicas cosas en lugares, en estados, en situaciones que no son correctas y eso se vuelve viral y termina afectando, perjudicando la imagen de un deportista. Sí, eso que mencionas me parece importantísimo, que nosotros que trabajamos en este gremio, seamos conscientes que los jugadores de fútbol
están expuestos a un contexto deshumanizado. Ningún ser humano está preparado para recibir la opinión de 30.000 personas en un estadio y muchísimas más en redes sociales. Nadie puede llevar eso. Y entonces cuando tú cosificas ese contexto y que te acabo de mencionar, del que hablaste tú también, y lo sacamos y decimos, bueno, esto es así, yo no puedo estar inmiscuido en esto todo el tiempo porque mi psicología me va a dejar botado en cualquier momento. Yo tengo que ver esto como una cosa y entender eso como un fenómeno que muchas de las personas se les hace muy fácil a veces tirar a matar o tirar a glorificar, porque también eso hace daño a mi psicología, sí, tanto bueno como malo. O sea, no me puedo tirar al piso y dejarme humillar o sentirme tan mal por muchos comentarios, pero tampoco puedo dejarme llevar al cielo porque todo el mundo me está diciendo que qué bien juego, qué bonito soy. Entonces es apartar, cosificar eso, apartar ese contexto y decir, esto no es humano. Ningún ser humano está preparado para recibir tantas opiniones al mismo tiempo. Y así es como nosotros lo hacemos en Forta. Cuando nosotros comenzamos con esta forma de comunicar, obviamente como no había pasado, no había un precedente de esto, fuimos muy mal recibidos, hubo muchas críticas y nosotros siempre frente a la crítica no somos alarmistas, sino inspeccionamos y vamos recalculando y vamos mirando a partir de esa responsabilidad que mencioné, pero no nos tomamos todo muy a pecho. Imagínate si yo me tomara a pecho las cosas que dicen del equipo, me volvería loco. Santi, hay una frase que yo menciono mucho cuando doy charlas, discursos o en las redes y yo siempre digo, nosotros, cuando digo nosotros hablo a los deportistas, futbolistas, atletas, etcétera, somos juzgados y señalados por un mundo de situaciones que nunca nadie nos enseñó. Entonces nos dicen, es que no sabes manejar redes sociales, es que no sabes hablar en medios de comunicación, es que no sabes gastar del dinero, es que no sabes firmar un contrato laboral. Ey, stop, pero ¿quién nos enseñó? ¿Quién, si yo soy un deportista de alto rendimiento desde los 13 años, que me tocó combinar la educación con el colegio y el entrenamiento y de un momento a otro enfrentarme a una realidad de ser un futbolista y resuelve en la cancha, no importa si tenés un familiar enfermo, no importa si tenés un problema matrimonial, no importa si tus hijos, no, a uno lo juzgan es por el rendimiento de la cancha. Entonces, todo este contenido nosotros lo hacemos con esa intención. Incluso hoy en día vemos cómo las redes sociales se convierten en una fuente de ingresos importantes para deportistas y ahí quería que nos apoyaras también contándonos, tú te relacionas todo el tiempo con marcas, la relación directa de Fortaleza con las marcas que lo patrocinan va en gran medida por el trabajo que ustedes desempeñan, porque las marcas son felices con las publicaciones y todo esto demás, y es cómo ven las marcas al deportista, o sea, cuál es el enfoque que ellos tienen, qué provecho le pudiera uno sacar a las marcas, porque también se convierte en una fuente de monetización. Las marcas ven a los futbolistas como otras marcas, o sea, es una relación B2B. Eso. Y dependiendo de cómo esté definida esa marca, esa personalidad, igual, acá quiero hacer una aclaración, porque ahorita mencionaba que todos desenvolvemos una marca con la familia, pero realmente lo que diferencia una marca es un objetivo comercial. ¿Sí? O sea, eso es lo que ya realmente constituye una marca. Hablé de la familia para que todos nos demos una idea que todo el tiempo estamos comunicando quiénes somos. ¿Listo? Entonces, las marcas ya saben cómo está constituido ese personaje, cuáles son sus virtudes, sus fortalezas, sus oportunidades de mejora, ¿sí? Lo tienen muy bien estereotipado. Y debajo de ese estereotipo, pues pueden clasificar a muchos otros y tener varios estereotipos y ahí clasifican muchos otros futbolistas. Y esos estereotipos lo que sirven es para perseguir diferentes objetivos. Entonces, un jugador que es, digamos, muchísimo más gustoso de los libros y que tiene un léxico más amplio, pues le va a servir a una marca para hablar de temas de educación, ¿sí? Un jugador que es más desde la pasión y la emoción, va a servirle a una marca para hablar de temas pasionales, de temas motivacionales. Un jugador que es más alegre, que es más de baile, le va a servir a otro tipo de marcas para hablar de momentos en familia, momentos con amigos, ¿sí? Y entonces eso corresponde a esos estereotipos. Y yo sí creo
que nosotros las personas no deberíamos desarrollar nuestra marca personal en función de estar ad hoc a otras marcas, porque no estaríamos siendo fieles a quienes somos. Claro. Y mi estrategia fundamental es ser fiel a uno mismo, porque ese discurso no se cae, es un pilar que es muy sólido. Entonces, primero, lo que te mencionaba de la autoinspección, ir definiendo eso e ir solidificándolo con el tiempo, y entonces seguramente va a haber una marca que encuentre link con eso y que yo le sirva. Es lo que pasó con Forta. Nosotros no buscamos un molde al cual adaptarnos, nosotros desarrollamos una personalidad auténtica, única en el fútbol profesional colombiano, y ahora las marcas encuentran en nosotros la posibilidad de hablar a las nuevas generaciones, porque hay muchas marcas que eso que te mencioné al principio de la preocupación de desvincularse y tener un discurso antiguo, anticuado, que no conecte con las nuevas generaciones, le pasa a muchas marcas que dejaron de lado un poquito esa actualización y entonces ahora nos buscan porque somos un buen vehículo para llegar a esas nuevas generaciones. Cuando a mí me preguntan, Santi, no, dame un referente de marca personal, pues yo ahí mismo digo, no, métete a las redes sociales de Forta, de los Amix. Pero ahorita, detrás de cámaras o con micrófonos apagados, hablábamos de un tema de la importancia que no solo la marca personal representa un logo o un nick, sino que llevémoslo al caso del deporte, las celebraciones. ¿Sí o no? Que convierte en una marca personal y hoy vos decís ¡Shuu! Y ya solo con hacer eso ya sabes, güey, madre, de quién es la celebración. ¿Qué ejemplos de marcas personales o qué referentes podríamos decirle a nosotros deportistas? Vea, sigan el ejemplo, así como Dairo Moreno celebra de tal manera, como Cristiano Ronaldo celebra de tal manera, como Vinicius celebra de tal manera. O sea, son cosas que se pegan y que se convierte en una marca sin necesidad de logo, sino aprovechando la exposición en los medios. Los futbolistas hacen un gol y salen, no sé, 10, 15 segundos en televisión nacional donde lo ven cantidades de personas. ¿Cómo aprovechar esos momentos? ¿Qué hacer de diferente? En publicidad hay un término que usamos nosotros, o bueno, cuando yo trabajé en agencia, que era el paisaje. Todo el tiempo estábamos persiguiendo no ser parte del paisaje, porque el paisaje, como es una gran imagen con muchos elementos, termina nada de esos elementos llamando la atención, sino es el cuadro mismo completo, ¿sí? Pero lo que busca la publicidad es que algo en ese cuadro te llame la atención, o sea, deje de ser paisaje, ¿sí? Entonces eso en temas de memorabilidad ayuda mucho, y ahorita tras de cámaras hablábamos de una conferencia. No es lo mismo que yo vaya a dar una conferencia con un traje y todos los expositores tengan ese mismo traje, a que yo tenga un traje rojo, ¿sí? Eso de una, el cerebro diferencia lo que no hace, digamos, como que se funde con el fondo. Okay. ¿Sí? Y eso en temas, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es el ejemplo perfecto, porque él comenzó a instaurar una forma de celebración particular que dejó de ser paisaje, y después lo que hizo fue comenzar a reforzarla, reforzar. Eso se llama posicionamiento de marca, que es, por ejemplo, cuando nosotros vemos logos en las vallas del estadio, un logo no te comunica nada. ¿Sí? Te comunica si tú ya lo conoces de antes y dices, es que la manzanita de Apple es tecnología, pero uno lo viera sin conocimiento y dice, no, pues es un surtifruber. Claro. ¿Sí? Pero no es así, y es porque la marca hizo un desarrollo antes y después lo que busca es posicionarse, que es repetir y estar en la memorabilidad de las personas. Cristiano Ronaldo hizo un desarrollo antes muy basado en su fuerza corporal y en la envergadura que tiene, que es un jugador tan grande, y este gesto de la extensión completa, de recogerse y luego extenderse completamente desde minúsculo a mayúsculo. Entonces, a mí me parece que ese gesto solamente está muy basado en quién es Cristiano Ronaldo, en saber qué es lo que me hace ser yo. Y después repite, y esa vaina ya tiene una propagación enorme. Claro. Nosotros, Santi, pudiéramos quedarnos hablando, y eso por allí nos dicen y nos hablan cosas, y podría uno quedarse acá hablando, pero esto es un abrebocas, ¿cierto? Un abrebocas
de todo el contenido educativo que vamos a generar en torno a los deportistas. Y sin duda, Santi, agradecemos demasiado tu tiempo. Y por último, para resumir esto, quisiera que desde tu interior, porque eres demasiado reflexivo, nos dieras un consejo a nosotros, a los exdeportistas, a los deportistas activos, cómo poder nosotros aprovechar el teléfono móvil que lo tenemos siempre, cómo aprovechar las redes sociales, cómo aprovechar el tiempo. Ahorita hablaste algo del tiempo muy bacano. Me gustaría que nos dejaras un último mensajito ahí reflexivo para toda esta comunidad nuestra que nos sigue y nos acompaña, está siempre pendiente de todo. Sí, a mí me gusta mucho hablar del tiempo porque yo soy muy existencialista. Y entonces yo pienso que las cosas en las que podemos tener mayor certeza es en la experiencia, en el tiempo de vida que tenemos acá. Yo le doy muchísimo valor a eso, a aprovechar ese tiempo y a que yo la pase bien en ese tiempo, a que yo disfrute mi tiempo de vida, mi experiencia. Y ahorita que hablábamos, que tú nos contabas que eres de esa generación que migró de la analogía a la digitalidad, nosotros, y me gustaría que los jugadores escucharan mucho este punto, y es, tenemos un privilegio grandísimo, y es que tenemos acceso a gran parte del conocimiento humano, el conocimiento que se ha reunido durante toda la historia de la humanidad hasta ahorita. Tenemos un acceso directo en cualquier momento y en cualquier punto, y cuando uno se da cuenta de lo rico que es aprender cosas nuevas, al principio el cerebro siempre ejerce una resistencia, porque el cerebro es muy costumbrista y tradicionalista, y entonces como que nuestro ser orgánico, el reptil que llevamos dentro, nos dice no, aprender me va a costar esfuerzo y no quiero esforzarme, quiero estar tranqui. Pero cuando ya uno logra romper esa barrera y se da cuenta de lo rico que es aprender cosas nuevas y sobre todo lo útil que es, de ahí ya no te saca nadie. No solamente que consumamos videos y ya dando por sentado que ahí estamos aprendiendo. Estructuremos un poquito más, vamos a las notas o cual sea la forma de aprender. Todos tenemos formas diferentes de aprender. Yo, por ejemplo, aprendo mucho con el oído. Yo tengo una memoria auditiva grandísima, y esto también viene en esa inspección profunda que te hablaba al principio. Yo me di cuenta que yo aprendo mucho con el oído, y mis formas de estudio generalmente tienen que ver con el oído. Entonces, estudiándose, vean qué recursos les sirven mucho a ustedes. Yo soy con lo visual. Ajá. Exacto, y dándote cuenta de eso, entonces te brindas las herramientas y entras a esa estructura educacional propia, y forjas un hábito. No solamente es que te acuestes en la cama a ver, sino ten como un ritual. Bueno, voy a estudiar, me pongo en el escritorio, pongo el celular acá, que es mi herramienta, voy a tomar notas, me siento de cierta manera y le estoy comunicando a todo mi ser que estoy estudiando, estoy adquiriendo nuevo conocimiento, y de ahí no hay vuelta atrás. Me parece a mí eso le enriquece a uno la vida de mil formas. Buenísimo, Santi, verdad que te agradecemos mucho, hermano. Sin duda seguimos demostrando que el conocimiento unido con el deporte es la mezcla perfecta. Nosotros basta ver con la sede de Fortaleza para entender que el fútbol no solo son en este rectángulo los que se meten a rematar, ni pistas de atletismo ni de ciclismo, sino que hay una cantidad de empleos en lo que yo llamo la industria, y de personas que quieren aportar y sumar. Y de verdad, Santi, que te agradecemos mucho y esperamos que les haya gustado bastante este contenido. En otra ocasión nos vemos con mucho más. Vale, Jorge, gracias por el espacio. Chao, papá. Hablamos.